Buenos días con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Sí, Inge, buenos días. Buenos días, Inge, sí, sí, te escucho. Listo. Entonces vamos a empezar con la lista. Mm, Está Estefanía Aguirre, Milen Albuja, Presente, buenos días. buen día. Alan Andrango, Presente, Inge, buenos días. buen día. Omar Arrobo, David Baez, Presente, buenos días. buen día. Natalie Fernanda Bracho, Presente, Inge, buenos días. buen día. Y Alexandra Calderón, Presente, Inge, buenos días. buen día. Leonardo Cañarte, Presente, Inge, buenos días. buen día. Alexis Carranco, Presente, Inge, buenos días. buen día. Luis Ángel Carrillo, Presente, Inge, buen día. buen día. Romel Casanova, Andrea de la Cruz, Presente, Inge, buenos días. buen día. Francisco Escobar, Presente, Inge, buen día. buen día. Jonathan Flores, Presente, Inge, buenos días. buen día. Joseph Grijalva, Presente, Inge, buenos días. buen día. Inti Guayas, Javier Imbaquingo, Carlos Medina, Amelia Montero, Presente, Inge, buenos días. buen día. Freddy Oñate, Presente, Inge, buenos días. buen día. Brian Orbe, Presente, Inge, buenos días. buen día. Y Camila Orellana, Presente, Inge, buenos días. buen día. Israel Ramos, Buenos días, Inge, presente. buen día. Brian Rea, Presente, buen día. buen día. Vanessa Samaniego, Presente, Inge, buenos días. buen día. Sebastián Vega, Presente, Inge, buenos días. buen día. Fabián Viera, Presente, Inge, buenos días. eh, por si acaso, tengo dos personas que tienen dos faltas. Diránles que estén pilas, ¿no? Es Omar Arrobo y Romel Casanova. Inge, disculpe, Omar Arrobo está teniendo problemas con su matrícula. No sé cuál es la naturaleza de esos problemas, creo que es algo con la rivalización de otra materia en la nueva malla, entonces no sé, no creo que esté en este curso, pero bueno, yo creo que eso se debe arreglar en el transcurso de esta semana. Ah, ya, entonces él va a salir del curso. No sabía, pero creo que sí, no sé. Bueno, es para estar igual eh, claros acerca de qué es lo que van a hacer, ¿no? Especialmente si va a variar el número de estudiantes. Pero gracias por la información. Lo mismo Rommel Casanova, por si acaso. Díganle, ¿no? Porque pueden faltar cuatro veces son 2 semanas de clase, claro. Ya tienen dos. Después no es tan fácil llegar al 40. Entonces, vamos a continuar un poco con lo que estábamos viendo. ¿Sí se les compartió la pantalla ahorita? Sí, Inge, sí, se ve. Perfecto. Entonces estábamos viendo un poco el marco legal. Y como les dije, vamos a tratar de ver las partes principales nada más. Entonces, hablamos un poco de la Constitución y empezamos a ver un poco este reglamento de la Ley Orgánica de Recursos, que es el enfocado para un poco comprender mejor ciertos aspectos de la Ley Orgánica de las aguas, ¿no?
Entonces, en esencia, este reglamento nos ayuda a definir términos importantes y a dejar ciertas cosas claras. Y nuevamente, mire, define un ente regulador que debería ser el ARCA, la Agencia de Regulación y Control, que nunca llegó a tener todas sus actividades tal cual estaba puesto en la ley, pero que sí era parte de Senagua, en donde Senagua se encargaba de todos estos aspectos, y como ya dijimos, Senagua en teoría ya no debería existir, pero sigue existiendo. Se definen los límites naturales como rivieras y cauces, y nos hace bastante hincapié en qué es y para qué sirve la servidumbre de uso público. Entonces ahí es uno de los aspectos importantes de este reglamento, porque genera ya ciertos criterios acerca de lo que es el uso público del recurso hídrico. Y esto dio parte a que se pueda dar una apertura a que ciertos sectores de la población que no tenían acceso a los cuerpos hídricos tengan paso directo hacia los mismos para poder utilizar el agua. Entonces, me parece que ese fue un aspecto bastante importante. Entonces, ¿qué nos dice este reglamento? En lo que dijimos, la Agencia de Regulación y Control del Agua va a ser el encargado de de todo el manejo hídrico y el control de las entidades que estén a cargo del manejo hídrico en las diferentes casas municipales y comunidades. Entonces, el ARCA va a generar regulación y control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos. Entonces, ARCA, como parte de Senagua, determina la cantidad de agua y la calidad del agua que se va a tener, primero en las fuentes, luego en las zonas de recarga, y después la calidad con la que se van a proveer los servicios públicos, en todo lo que es relacionado al sector hídrico. Entonces, ya tiene un objetivo bastante claro, el cual sabemos que no se ha llevado a cabalidad, ¿no? Porque la calidad del agua normalmente no es la óptima en nuestro medio y es uno de los factores que más nos ha frenado para el desarrollo en cuanto a lo que es calidad y cantidad de agua. Por otro lado, se definen, por ejemplo, los alveos y cauces naturales, en donde los alveos son en esencia una extensión de terreno que va a ser cubierta por el flujo del río o del lago o del cuerpo hídrico en general cuando se generan crecidas ordinarias. O sea, en esencia, la zona donde nosotros tenemos la variación de los niveles de agua a lo largo de un cuerpo hídrico va a ser parte del dominio hídrico público. ¿Qué significa eso? Que no pueden ser terrenos privados. Entonces, en esencia, eso le da la potestad a las entidades gubernamentales de tomar posesión sobre cualquier alveo en las zonas aledañas a los ríos, lagunas, embalses, etc. ¿Qué significa eso? Que si uno tiene un terreno muy grande y tiene un cuerpo hídrico y se quiere generar una pequeña central hidroeléctrica ahí, tendrían un espacio disponible como parte de uso público. Y eso ha dado paso a que se pueda generar también los usos de servidumbre de uso público, que son accesos que tiene que dar una propiedad privada para que la gente llegue a la parte de dominio público, que serían estos alveos. Lo mismo, tenemos las riberas, que nos dice que son fajas naturales de los alveos y también de los cauces naturales que van a estar por encima del nivel de aguas bajas. Las riberas también van a ser parte del dominio hídrico público, ¿sí? Y son márgenes prácticamente que tienen los terrenos que colindan con los cauces. Entonces, en esencia, se especifica lo que son los alveos y se especifica lo que son las riberas. Entonces, en esencia, el alveo es el terreno hasta donde llega el río
bajo cauces normales. Y la ribera es el terreno que se queda por encima del nivel de aguas bajas. Todo un poquito, la ribera se enfoca cuando tenemos niveles bajos de agua, el alveo se enfoca cuando tenemos niveles altos de agua. Entonces, entre la ribera y el alveo se genera este espacio de dominio público. Entonces, por ejemplo, si este es nuestro río, hablamos de que este fuera nuestro nivel de aguas bajas y este de acá nuestro nivel de aguas en crecida. Entonces, nosotros del nivel promedio, del nivel normal del río, tendríamos la ribera y el alveo en esta zona. Entonces, en esencia, toda esta franja de terreno es de uso público. Tengan en cuenta que en algunos casos esta franja puede llegar a tener 20, 30, 50 metros, ¿no? Dependiendo de qué tan variable es el cauce del río. Entonces eso da lugar a que nosotros no podamos tener estos usos como, estos suelos, más bien dicho, como de uso privado. Y en algunos casos, por ejemplo, en el Valle de los Chillos, en la zona del río Pinta, nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Retiros del filo de quebrada de hasta 50 o 70 metros. Entonces, esta también es una forma de asegurarnos que tenemos el área de protección y el área de uso público. Eso es bastante importante. No sé si saben, pero el típico retiro que se propone para una quebrada es de alrededor de 15 metros de aquí. El municipio de Rumiñahui tiene un poquito menos rígidos los estándares y te permite entre 10, 13 metros. Quito típico 15, a veces 20, pero en casos específicos hay terrenos en donde se llega a 50 o 70 metros debido a que es una zona en donde varía bastante el nivel del agua. Entonces, tenemos una franja en donde un porcentaje corresponde a terrenos de uso público. Y hay ciertos casos, por ejemplo, había un caso de una hacienda en el norte de Manabí, que era de un extranjero y tenía una playa privada prácticamente porque tenía montañas a los lados. Entonces se generó ese tipo de playa privada para el extranjero, pero debido a lo que acusa esta ley, se le obligó a esta persona a generar una vía de acceso a la playa, ¿sí? Porque el terreno es de uso público en los bordes de la playa igual. Entonces ahí se genera la servidumbre de uso público. Entonces hay bastantes casos ahora, igual en haciendas grandes, en las zonas del oriente o en las zonas del nororiente de Quito también, en donde se ha generado accesos obligatorios para que la gente pueda tener una forma de llegar a un cauce de un río. Entonces, por ese lado, creo que si se la maneja bien esta parte del reglamento nos ayuda a que el acceso al recurso hídrico sí sea generalizado y no se lo pueda privatizar. Por otro lado, lo que les decía, la servidumbre de uso público se menciona en esta ley en cuanto a extensión y finalidad y nos dice que los terrenos que lindan con los cauces están sujetos en su total extensión longitudinal a una zona de servidumbre para uso público. Entonces, en esencia, no se puede privar que la gente acceda en las zonas de entre la ribera y el alveo de los cuerpos hídricos. La extensión, nos dice, de la zona de servidumbre será de 5 metros. Lo que les decía, se obliga a hacer una vía de acceso o a generar un espacio para vía de acceso de 5 metros de forma típica, que se podría generar una variación en más o en menos por razones topográficas. Obviamente esto tendría que ser respaldado por un estudio. También influyen las razones hidrográficas o por ciertas necesidades concretas para el otorgamiento de autorizaciones para el uso del agua y aprovechamiento productivo del agua. O sea, en esencia,
Si es que hablamos de una propiedad que tiene un cuerpo hídrico, esto le da la potestad a Arca y a Senagua, ahora sería al Ministerio del Ambiente, perdón, para negociar los espacios para la vía de acceso o de servidumbre, dependiendo de la cantidad de agua que se le va a otorgar a la propiedad para sus actividades, que normalmente van por el lado agrícola o agropecuario. Entonces, es bastante importante tener claro esto. Es totalmente legal que nos obliguen a nosotros a generar una servidumbre de paso. ¿Cuáles son las finalidades según este reglamento? La protección del ecosistema fluvial y del dominio hídrico público. En esencia, esta es la parte importante, que exista una forma de acceder al dominio público, generar un paso público peatonal que nos permita el desarrollo de servicios de vigilancia, conservación y salvamento, que se permita el varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional y en caso de necesidad, nos dice garantizar el acceso a las personas encargadas de la operación, mantenimiento o control de cualquier tipo de infraestructura que esté en la zona del recurso hídrico o también de un área natural circundante. Entonces, en esencia, tenemos ciertas situaciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, el paso público es totalmente necesario. Sí, yo estoy a favor de eso. No se pueden privatizar los recursos hídricos. Pero, por ejemplo, nos habla del varado y amarre de embarcaciones de forma ocasional. Esto es interesante porque, por ejemplo, en Guayaquil, en la zona de San Borondón, que está colindante con el río Guayas, se debería dejar este espacio para la servidumbre de uso público, pero se volvió un problema de seguridad, porque muchas embarcaciones empezaron a atracar en zonas aledañas a los conjuntos y a generar lo que es robos. Entonces es un caso bastante interesante porque les tocó poner patrullas en el río Guayas para controlar este tipo de situaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado porque por un lado debemos permitir que se utilice el recurso hídrico que es público, pero otro lado también hay que tener planes de acción que nos permitan controlar situaciones que se pueden ir un poco de las manos. Y lo mismo, el acceso a personas encargadas de la operación, mantenimiento y control de infraestructura puede llevar a que se requieran servidumbres de paso mucho más grandes, especialmente cuando se empiezan a generar infraestructuras que ya tienen un tamaño considerable. Entonces, tiene su lado bueno y su lado que debería ser controlado un poquito mejor, lo que es la servidumbre de paso. ¿Hasta ahí alguien alguna duda acerca de lo que refiere este reglamento? Muy bien. Entonces, por otro lado, nosotros tenemos la Ley de Gestión Ambiental. Esta ley es un poco más antigua, estaba enfocada en lo que es el impacto ambiental que se genera. Entonces, nosotros ya hablamos acerca del impacto ambiental que vamos a manejar, especialmente cuando se generan infraestructuras hidráulicas. Y también acerca de la preservación y cuidado del agua, que es un aspecto bastante importante en el cual nosotros no hemos hecho hincapié porque, como les decía, en el Ecuador tenemos una cantidad bastante importante de agua por habitante y eso un poco yo creo que nos ha generado comodidad y no nos hemos preocupado demasiado por lo que es la preservación y cuidado del recurso hídrico. Entonces, yo creo que todavía estamos a tiempo y puede ser importante que nosotros generemos planes para mejorar lo que es los impactos que estamos generando en contra del medio ambiente. Entonces, esta ley también es importante porque nosotros sí generamos bastantes afectaciones a lo que es el medio ambiente y cuando se habla de infraestructura hídrica, también se generan afectaciones que pueden ser importantes. Por ejemplo, hace unos 10, 12 años, todavía en algunos casos se hablaba de que
energía hidroeléctrica era totalmente, que no generaba ningún tipo de daño al medio ambiente. Decíamos que era una energía completamente limpia. ¿Qué piensan ustedes de eso ahora? Yo creo que ya tomaron impacto ambiental, ¿no es cierto? Ahí hablan bastante acerca de ese tema. ¿Qué me dices, Glenn Albuja? Tiene que ver con el daño que se puede producir, ¿Con el qué? el impacto que se puede producir a la larga. Ujú. ¿Qué impactos generarían que son negativos, por ejemplo, de la energía hidroeléctrica? Que antes, les digo, era como que la meca de energía limpia. La energía hidroeléctrica, tal vez contaminación de los cauces de ríos a la larga. ¿Por qué se podría contaminar un curso de río? O es que no está del todo claro cómo funciona una planta hidroeléctrica, entonces no entendería bien el impacto que se puede producir, ¿no? La verdad. La central hidroeléctrica no daña el ecosistema porque si un río tiene un cauce, la central hidroeléctrica le desvía y todo lo que está el daño al río y ya no tiene el agua, sufre un cambio. Entonces sí hay afectación al ecosistema. Sí, por una parte sí. En algunos casos se genera un cambio del cauce del río. No es un cambio demasiado fuerte, demasiado importante, pero sí genera una zona en la que obviamente ya no va a haber el agua. Por ejemplo, digamos que este es un río. Una central puede tomar la presa en el embalse en esta zona de aquí y llevarse mediante un conducto, por ejemplo, conducto a presión, una buena cantidad de flujo y acá contar con una casa de máquina en donde se entrega el flujo otra vez al río. Este es un esquema bastante típico, viéndolo en planta, ¿no es cierto? Entonces, se va a generar una zona seca, esta de acá, en donde vamos a tener un impacto ambiental de ese tipo, como menciona su compañero. Vamos a generar cambios dramáticos en lo que es el estado de la flora y fauna en esta zona, que normalmente no es demasiado grande. Pero, ¿qué más sucede cuando nosotros generamos esta presa? ¿Qué me dice? ¿Qué se te ocurre, Francisco Escobar? No se me ocurre nada, Ángel, la verdad. ¿Ya has visto alguna vez una central de cerca? No, no la he visto. No sé si valdría la pena. Hay centrales interesantes aquí en el país. ¿Alguien me Sí, decía no, algo? no afecta al ecosistema en sí, o sea, por la construcción de la misma, no tiene que tomarse un espacio mucho más grande respecto a la presa para realizar las obras de construcción y todas esas cosas. Sí, perfecto. En las obras de construcción se genera un impacto muy fuerte por el hecho de que normalmente, si es que este es el proyecto, para la construcción nos hubiera tocado generar probablemente un paso del río lateral que vaya así. Este paso nos significa generar una excavación gigantesca, permitir que fluya el agua por este tramo para poder generar la construcción acá. En otros casos se genera una especie de túnel gigantesco que permita que el agua pase y obviamente eso tiene su impacto. Pero algo importante de las centrales es que generan un embalse aquí. Entonces, si este era el cauce del río, el que está en azul, se genera una ampliación de este espacio de agua, que en algunos casos llega a ser una ampliación gigantesca, porque aquí vamos a tener el embalse. Entonces, no se consideraba como que eso sea un impacto importante,
pero ya en investigaciones se ha visto, por ejemplo, que el embalse genera que muchas especies de fauna migren porque ya es demasiado húmedo para ellos la zona. Y lo mismo que empiecen a aparecer nuevas especies, como por ejemplo reptiles, lagartijas, culebras, etcétera. Entonces se produce un cambio en la fauna y obviamente la flora también, toda la parte que estaba cubierta de vegetación empieza a morirse y empiezan a llegar otro tipo de plantas, otro tipo de árboles, otro tipo de matorrales que necesitan más agua. Entonces se genera un cambio en lo que es la flora y fauna. Y por otro lado, hay aspectos bastante interesantes que a veces no nos imaginamos, pero por ejemplo, se generaron en muchos casos impactos sociales, como por ejemplo en la presa de las Tres Gargantas en China, se, se generó un impacto muy fuerte porque tuvieron que ser relocadas cerca de 2 millones de personas. Había un montón de poblaciones pequeñas en la zona que se generó el embalse y más o menos 2 millones de personas tuvieron que ser cambiadas de sitio, se generaron nuevas poblaciones en zonas aledañas y eso conlleva también un gasto económico y un impacto social, porque en muchos casos la gente no quiere cambiar su sitio de vivienda, ¿no? Y en otros casos, por ejemplo, les pongo el ejemplo de la gran presa de Asuán en Egipto, que es la presa más importante del país, está en el río Nilo. Para construir su embalse se cubrieron de agua más de 1.100 templos antiguos. Entonces eso también conlleva un impacto social, cultural, en donde esos templos se perdieron en muchos casos. Entonces todito eso va como parte de los impactos que se generan debido a la construcción de una central hidroeléctrica. Por otro lado, como mencionaban, en la construcción se genera un montón de cambios. Normalmente, si la construcción del proyecto es aquí, son proyectos tan grandes que se genera una pequeña población en donde hay el campamento. Como estos proyectos suelen durar 5, 7, 10 años en su construcción, este campamento termina convirtiéndose en una pequeña ciudad, un pequeño pueblo. ¿Por qué? Porque los trabajadores ya llevan a su familia, empiezan a tener hijos ahí, y como ya está la infraestructura, en algunos casos termina siendo ya una población. Y obviamente se necesitan vías de acceso, se necesitan cambios en lo que es la zona geográfica que se mantenía, y todo eso es parte de un impacto ambiental generalizado que ocurre en las zonas aledañas a una central. Entonces, ustedes, como todavía van a tener la materia de centrales hidroeléctricas, creo que ahí es un buen espacio para que empiecen a ver todo lo que se tiene que considerar al momento de generar el diseño de una central hidroeléctrica. Y por otro lado, nosotros contamos con la normativa y viabilidad técnica, que es la que está regida por las normas INE, que ahora están dentro del Código Ecuatoriano de la Construcción, y en esta se regula y se especifica todos los aspectos técnicos que van a ser necesarios, entre los cuales tenemos etapas del proyecto, la calidad del agua a mantener, cuáles son los estudios necesarios, algo acerca de los materiales, geometría y procesos constructivos que se van a utilizar para la generación de infraestructura. Entonces, esta norma es bastante importante para nosotros al momento de generar los diseños. Entonces, la norma todavía se mantiene así, generada por el INE, año 1992, entonces tenemos casi 30 años ya de vigencia de esta norma. Por eso es que muchos piden que se la actualice. Pues como les digo, si se la actualiza, habría que tener bastante cuidado. Y esas son las normas de estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores de 1.000 habitantes. Entonces, ¿qué nos dice?
Como puntos más importantes, hay que tener cuidado, protección y preservación del recurso hídrico. También se habla que el agua es un patrimonio nacional y busca la integración de todas las aguas. Importantísimo, hemos visto que el acceso al agua potable es un derecho humano, que nosotros tenemos que garantizar calidad y acceso equitativo al agua. No se puede privatizar el agua y no se puede generar comercialización con el agua. Estos en general, diríamos nosotros que son los puntos más importantes a tener en cuenta. ¿Está ahí alguien, algún comentario, duda? Entonces, ¿qué nos dice? Se define un proyecto nuevo que va a ser un proyecto en zonas que no están siendo abastecidas por ya sea agua potable o alcantarillado, en donde no hay ningún tipo de sistema existente. Se define como una ampliación cuando queremos nosotros incrementar el alcance del proyecto, llegando a más puntos de abastecimiento, y un mejoramiento cuando nosotros vamos a dar mantenimiento a la tubería o generar una ampliación de lo que es la capacidad de servicio, como por ejemplo aumentar el diámetro o cambiar la pendiente. Entonces, en esta norma se diferencian estos tres tipos de proyectos. Entonces, es importante tener claro que cuando se produce un incremento del diámetro, o sea, se va a generar un incremento de tamaño del sistema, estaríamos hablando de un mejoramiento, más no de una ampliación. Entonces, para estos proyectos, nos indica la norma que nosotros debemos generar un informe preliminar como primer paso, en donde se va a hacer una conceptualización del proyecto y qué solución se le pretende dar. O sea, un plan masa más o menos. Después se debe justificar el proyecto, cuál es la carencia o existe una prestación que no es suficiente, se han derivado algún tipo de problemas de salud pública debido a que hay enfermedades por el origen hídrico, se está contaminado el río, la gente está consumiendo agua contaminada, se han incrementado los casos de problemas de salud pública. Existen también, por otro lado, problemas medioambientales. El río está demasiado contaminado, el río ya no permite que se sigan botando más desechos, por ejemplo, lo que pasa con el río Machángara, ¿no? El río Machángara ya se considera un río muerto porque es un río que muy difícilmente puede generar vida. Entonces aquí se generó el famoso plan de regeneración del río Machángara, que yo creo que ha avanzado nada o casi nada. Entonces es importante porque en ese plan se contemplaba generar varias formas de tratamiento para mejorar la calidad del agua en el río. Entonces es importante que nosotros justifiquemos bien la razón de la generación de un proyecto. Después, ¿por qué vamos a priorizar el proyecto? Necesitamos generar una ampliación de cobertura de agua potable. O sea, tenemos zonas que requieren que se les anexe un sistema de agua potable. Vamos a generar una ampliación de cobertura de aguas servidas. Se va a generar un mejoramiento del servicio. Está colapsado el sistema, ya el agua no abastece toda la población. O se va a generar una depuración del sistema para mejorar su estado y permitir que siga funcionando de manera adecuada. Todo esto tiene que estar considerado en este informe preliminar. Se debe generar un objetivo del proyecto que debe ser concreto, realizable y medible, de tal manera que se pueda medir al final de la generación del proyecto si se cumplió con el objetivo. Por otro lado, cuando acabamos lo que es el informe preliminar,
podemos ya hacer una etapa de estudios de prefactibilidad, en donde la prefactibilidad ya presenta cierta profundidad en los análisis. Necesitamos datos preliminares, hay que considerar ya datos de geografía, topografía, los suelos, el clima, si es que hay actividad sísmica, si es que existen estudios previos en cuanto a hidrología o pluviometría, qué sucede en cuanto a los aspectos históricos, sociales, culturales, políticos, ¿cierto? Como les decía, hablábamos de la presa de Asuán, en donde el aspecto cultural fue bastante importante, ¿no? No es una decisión fácil de tener que inundar más de 1000 templos antiguos. Aspectos políticos en cuanto a quién se debe hacer cargo de qué situación. Lo mismo aspectos administrativos. ¿Qué sucede con la zona urbana? ¿Qué sucede con el desarrollo de la población en los alrededores de donde vamos a generar nuestro proyecto? Vamos a tener mano de obra. Los salarios deberían ser de cuánto. Los materiales de construcción son de fácil acceso, no pueden acceder, no se los puede conseguir cerca. ¿Qué tan fácil se pueden generar los trabajos mecánicos, eléctricos? ¿Se puede arrendar o utilizar equipo en zonas aledañas o es requerido llevar equipo propio? La energía eléctrica está cerca, existe una potencia instalada, ¿de cuánto es? ¿Nos sirve para abastecer a los requisitos del proyecto? Existen facilidades contra incendios. Todas estas características ya deben analizarse dentro de prefactibilidad. En función de estas características, nosotros debemos proveer posibles soluciones. Normalmente se llega a obtener entre 3 a 5 soluciones. Vistas de una forma macro, hay que tener cierto detalle, sí, no es totalmente necesario que tengamos un detalle muy, muy específico, porque eso es lo que se hace en la etapa de factibilidad. Debemos ya cuantificar cuál va a ser la demanda esperada de agua o de alcantarillado. O sea, cuántos usuarios vamos a tener, cuál sería la vida útil del proyecto, para poder ya nosotros generar cálculos acerca de las características que va a tener el sistema. Generamos las alternativas ya especificadas y se hace un análisis final de cuáles son las alternativas y cuál es un descarte, o sea, más bien podríamos hablar de una recomendación. Entonces ahí ya nosotros llegamos a un punto en que decimos, tengo 3 o 4 alternativas, esta alternativa A se la propone porque es la que menos impactos va a generar y tiene un costo accesible. La alternativa B es la que menor costo presenta, pero podría generar tales problemas. La alternativa C es una buena alternativa, pero es demasiado cara para lo que se pretende gastar, etcétera, etcétera. Entonces ya tiene que haber un análisis en donde como conclusión, en la prefactibilidad, nosotros ya podamos generar una recomendación para el dueño del proyecto. Entonces, para poder decidir si la recomendación es buena, tienen que estar especificadas cuáles son las ventajas y desventajas de todas las alternativas. Y después, cuál es la viabilidad técnica. Cada alternativa va a ser diferente, entonces podría tener diferentes áreas de servicio, diferentes periodos de diseño, la población tiene que ser bien analizada, ¿sí? Un buen estudio que nos permita generar un buen análisis de la población de diseño, cuál va a ser la dotación requerida por cada habitante en cuanto a agua potable o el caudal unitario que se va a manejar para aguas servidas. Hay que hacer tratamiento, qué tipo de tratamiento se requiere, cómo se va a generar el sistema de distribución, ya un prediseño en donde sepamos cómo sería el manejo de este sistema de distribución. Va a haber impactos en la descarga y cómo quedaría finalizada la red de alcantarillado. Tengan en cuenta que normalmente también se tendría que analizar qué va a suceder. Por ejemplo, si es un proyecto de agua potable, ¿qué va a suceder con el alcantarillado? Porque en algunos casos el alcantarillado y el agua potable se trata de que vayan de la mano, ¿sí? Para evitar generar demasiados
casos de molestia a los usuarios, o de cierre de vías, o de excavaciones, dañar el asfalto. Parecería que nosotros no somos, o sea, tenemos una buena planificación en Quito, pero realmente todavía hay muchos casos en donde primero se asfalta la vía y después se hace el sistema de alcantarillado. Yo realmente he visto de esos dos casos en el último, de esos casos en el último año, por lo menos unos 3 o 4, en donde primerito se hace la vía, se le asfalta bonito, y después de 6 meses viene el mismo municipio y genera alcantarillado, y después de 3 meses la gente se empieza a cometer al alcantarillado, y la vía termina pareciendo que tuviera 20 años de asfaltado. Entonces pasa un montón. La idea es que nosotros en el prediseño ya analicemos todas estas características. Y finalmente los costos tienen que ser considerados como costos de operación y mantenimiento, los costos iniciales para la obra civil y los equipos requeridos, y los gastos generales que se van a manejar, considerando la depreciación de la obra, los intereses para el financiamiento, los imprevistos que se pueden dar y costos varios que se pueden presentar. Entonces, como ven, el estudio de prefactibilidad no es algo muy simple, ¿no? No es que es porque es prefactibilidad nosotros hacemos cualquier cosa. Ya se requiere un análisis bastante profundo en algunos casos para poder tener claro cuál va a ser el panorama y de esta manera nosotros poder en los estudios de factibilidad generar la mejor opción y que se cumplan todos los requisitos que tiene el cliente. Entonces, en la factibilidad, nosotros ya vamos a dar mucha más profundidad. Ya debemos contar con las opciones que nos presenta, que se nos presenta para el cliente. Hay que hacer una evaluación de qué es lo que existe actualmente. Ya se genera un levantamiento de ingenierías básicas, no del detalle que tendría ya el diseño propiamente dicho, pero ya con un buen detalle. Entonces ya hay que hacer levantamientos topográficos, levantamientos geológicos, un análisis hidrológico. A veces se necesita el componente mixto, la hidrogeología, donde nosotros estudiamos cómo está el suelo y cómo está produciéndose el flujo de agua. Esto normalmente cuando hablamos de hidrogeología, nosotros lo hacemos cuando, por ejemplo, hay bastante flujo subterráneo de agua. Les pongo un caso que fue bastante interesante en la zona del Valle de los Chillos, pasando lo que es Angolquí, donde está el río Santa Clara. Había un conjunto grande y ahí en las afueras se generó un salón de eventos bastante grande, un terreno que debe tener unos 5.000 metros cuadrados, algo por el estilo. En este terreno empezaron a tener hundimientos en el centro de eventos. Se empezó a hundir ciertas secciones, entonces se volvió crítico porque se empezaron a romper los vidrios, se empezaron a dañar las paredes, a explotar el piso, y se volvió un problema porque tenía un seguro el dueño de este centro, entonces el seguro le aceptó cubrir los primeros daños, pero después los daños siguieron incrementándose. Entonces se hizo un estudio hidrogeológico acerca de qué pasaba y resulta, tenemos un río más o menos así. Aquí estaba el centro de eventos. Entonces se empezó a generar un flujo subterráneo de esta manera. Una gradiente hidráulica bastante importante. Pues claro, cuando uno se paraba en la ribera de este río, empezaba a ver los afloramientos de agua por aquí. Entonces, este flujo subterráneo empezó a generar un lavado de finos, se empezó a generar una especie de tubificación bajo la estructura y se empezó a sentar solo la parte del medio de la estructura. Entonces, en esta parte se rompían los vidrios, se dañó el piso, se destruyó. Y todo esto se desencadenó debido a la acción de una inundación que sucedió hace más o menos
3 o 4 años en la zona del Valle de los Chillos. Entonces, ¿qué sucedió? Esta inundación fue la que generó un gradiente hidráulico más alto de lo normal y lavó en gran cantidad todos los finos que había en esta zona del suelo. Entonces, este lavado de finos generó que se empiecen a producir vacíos en este suelo y conforme seguía moviéndose el flujo se incrementó y esto generó los asentamientos. Entonces, es importante que en algunos casos nosotros generemos de manera conjugada lo que es un estudio geológico e hidrológico, especialmente en zonas en donde nosotros estamos cerca de zonas inundables o de ríos, porque los ríos pueden generar variaciones en el cauce. Inclusive este río por acá requirió que el municipio genere una escollera aquí, con roca de gran tamaño, para protección, porque ya estaba cambiando el cauce del río. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros trabajamos en zonas aledañas a los ríos. Ya les pongo el ejemplo más claro, es Coca-Codo Sinclair y lo que está pasando con la socavación del río Coca. Todos deben haber escuchado eso. Entonces, es crítico porque realmente existen informes donde se recomienda no construir la central de Coca-Cola Sinclair con toda la magnitud que tiene. Se recomendaba hacer algo más pequeño o hacer dos centrales ubicadas en distintos sitios con una capacidad mucho menor, porque se dice que el río es joven. Y cuando el río es joven tiene la posibilidad de variar su cauce. Entonces ahí viene la complicación, ¿no? Habría que ver qué es lo que motivó a que se decida hacer un proyecto tan grande ahí. Y ahora es crítico porque el socavón está creo que a 5 o 7 kilómetros de la casa de máquinas del Coca-Cola. Entonces, si llega a la casa de máquinas, vamos a tener unas pérdidas de unos cuantos cientos o tal vez 1.000 millones de dólares, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de decisiones. Por otro lado, también pueden generar ciertos casos como yo les explico a ustedes, les mencionaban en Baños una central privada que se fue completamente una semana antes de que se le inaugure. O sea, hubo una inundación, el caudal creció demasiado, fue mucho para lo que estuvo diseñada la central y se llevó el embalse. Una pérdida de 16 millones. ¿Cuál es el primer culpable que regresa todo el mundo a ver? El diseñador. El segundo culpable, el constructor. Entonces, de ahí empieza a lanzarse la pelotita, ¿no? El constructor me dijo, el diseñador me dijo tal cosa, o el constructor hizo tal cosa. Y resulta que ahí el problema más bien fue que el dueño del proyecto no quiso utilizar un periodo de retorno demasiado alto, porque obviamente significaba un incremento de costos. Y entonces se le bajó el periodo periodo de retorno que se utilizó para el diseño de 300 años que se esperaba, se le bajó a 100. Entonces, con ese tipo de situaciones nosotros tenemos mucho riesgo ya como diseñadores. Entonces, se vuelve bastante complejo. Entonces, siempre hay que ser cuidadosos con ese tipo de situaciones que se dan. Y por otro lado, nosotros tenemos que ver qué infraestructura puede ser reutilizada. Ya tenemos que empezar a hacer planos en la factibilidad, ya tenemos que generar planos. Hay que generar una mejora, obviamente, del prediseño que ya estaba hecho y nosotros ya detallamos los costos esperados. Generamos la comparación de alternativas. Normalmente, lo que tiene que hacer el dueño del proyecto es definir si se queda con la recomendación que hizo la prefactibilidad o si busca darle mayor detalle a otra de las opciones que se manejaba. Entonces el punto económico es importantísimo, las características ambientales y sociales también. En algunos casos es crítico. Ahora ya hay que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, en Francia, hace un par de años, por primera vez se priorizó lo que es el aspecto medioambiental y había una presa que estaba generando un problema en cuanto a la migración de peces.
Entonces, esta presa estaba funcionando bien, era una pequeña central hidroeléctrica, pues que podía ser mini, no era muy grande, pero había una presa importante. ¿Qué sucedía? Esta presa no permitía una buena migración de peces. Después de todos los análisis, decidieron, y me parece que fue algo eh, importante porque fue la primera vez en la cual se decidió destruir completamente la presa para favorecer la migración de los peces, porque vieron que una escalera de peces no era una opción en ese caso. Entonces ya se está yendo la tendencia mundial por ese lado. Se cuida el medio ambiente, entonces se le da prioridad a ciertas situaciones ambientales antes que lo que es económico y lo que es ya cumplimiento de las necesidades de los seres humanos. Y finalmente, en la factibilidad tiene que estar 100% decidida cuál va a ser la mejor alternativa. Entonces, en esencia, tenemos mayor detalle y se cumplen más especificaciones que en la prefactibilidad. Entonces, es un estudio bastante más profundo, por eso ya tenemos que tener hechos análisis previos y definido cuáles son las opciones y la recomendación respecto a estas opciones. Eh, En cuanto a la factibilidad también, nosotros debemos considerar ya trabajos de campo, se deben hacer visitas al sitio de la obra, se deben hacer análisis ya en sitio de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que puede pasar. Tiene que haber estudios específicos, ¿no? Ya se habla de análisis físico-químico y microbiológico del agua. Ya vemos si hay pozos y captaciones existentes en la zona del campo donde se va a hacer el proyecto. Vemos por dónde va a ir la línea de conducción. Definimos caudales, diámetros, longitudes, cotas, presiones, si es que hay cruce de ríos, si es que hay carreteras. Definimos dónde van a estar los tanques de almacenamiento, cómo se va a generar la regulación, ¿no es cierto? Los volúmenes de regulación son importantes para dimensionar los tanques. Definimos si es que es necesario el uso de estaciones de bombeo, cuántas serían en el caso, qué dimensiones van a tener los equipos, si es que es requerida una planta de tratamiento, dónde se la va a ubicar, ¿sí? Evitar que no sea una zona que pueda inundarse, que no sea una zona en donde pueda generar contaminación ambiental, cómo se va a manejar la red de distribución, cómo se manejarían las conexiones domiciliarias ya para abastecer a la población, cómo se generan las variaciones de la demanda, sería un análisis, cuál es el día máximo de consumo, cuál es la hora máxima de consumo, y con eso tendríamos los factores de mayoración para los consumos. Y nosotros debemos ya generar planos. Cómo va a ser la planimetría y cómo se van a manejar los perfiles. Y con eso ya tenemos la factibilidad técnica 100% definida. ¿Hasta ahí alguna duda, alguien? Entonces, como parte final de los estudios, nosotros ya tenemos los estudios de diseño definitivos, en donde ya generamos diseños propiamente dicho, con cumplimiento de todas las normas, con análisis ingenieriles, diseños de varios tipos, arquitectónicos, estructurales, hidrosanitarios, hidráulicos, hidrológicos, mecánicos, etcétera, inclusive electrónicos en muchos casos. ¿Cómo se generaría el plan de construcción también, el proceso constructivo? ¿Cuál es la recomendación respecto al mantenimiento y a la administración del proyecto? La memoria técnica con todos sus componentes, los diseños especializados, ¿sí? Lo que les decía, hidrosanitarios, estructurales, eléctricos, hidrológicos, electrónicos, etcétera, etcétera. Las memorias de cálculos con todas las normas que han sido utilizadas, cuáles han sido los resultados de los análisis y qué software se ha utilizado para hacerlos. Y finalmente, con todo eso, los planos de construcción. Donde los planos de construcción ya son definitivos y en muchos casos también se puede hacer
un detalle acerca del montaje, planos de montaje de la estructura que se va a armar, especialmente cuando se manejan perfiles metálicos de gran tamaño, se los manda a fabricar con dimensiones específicas y el diseñador puede tener que armar un plano de montaje para que el constructor siga el proceso tal cual como el diseñador lo ha estipulado y genere el montaje de las estructuras. Entonces, eso normalmente se lo hace ya en obras de gran importancia, en donde lo que se busca es mejorar el uso de los recursos y mejorar el tiempo de construcción. Después se procede a la entrega de los estudios, los diseños y los planos definitivos con todo el detalle que requiera el cliente. Se debe presentar un presupuesto con un análisis de precios unitarios, un cronograma para la construcción, las especificaciones técnicas que se debe manejar para los materiales, un manual de operación y mantenimiento en donde los equipos que se vayan a utilizar ya tengan específicamente detallado cada cuánto se tiene que hacer, qué tipo de mantenimiento, un estudio ambiental claro y los permisos y autorizaciones, por ejemplo, permiso de uso del agua, permisos de uso del suelo, permisos de funcionamiento para lo que es el equipo de construcción, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí todo lo que conlleva dentro del Código Ecuatoriano de la Construcción, la norma INE, que nos indica cuáles deberían ser los estudios que nosotros manejemos para un proyecto de agua potable o alcantarillado. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? Bueno, tomémonos unos 7 minutos, 8 minutos para continuar.
Bueno, ¿me siguen? Continuamos. Estamos, se van conectando. Eso. Entonces, todo lo que vimos compete a la parte introductoria, en la cual se requiere siempre una parte enfocada a los requerimientos legales y a la normativa que rige en el país. Entonces, ahora sí podemos pasar a lo que es la unidad 2, que como les dije es la unidad más larga dentro de nuestra materia, diseño de sistemas de agua potable. Entonces, dentro de esta unidad vamos a empezar nosotros analizando cuáles son las fuentes de abastecimiento del agua. Entonces, en esencia, les he puesto un par de videos. El primero, quisiera que los vean para conversar un ratito. Y ya tienen todos en las diapositivas. Sí. Listo, entonces, veamos el video, por favor, para poder tener claro. Yo creo que con el Zoom es medio raro, a veces no se escucha bien el sonido, ustedes no lo ven bien, entonces véanlo cada uno para poder conversar un poco acerca de esto. Igual les voy a poner aquí, pero no creo que el sonido lo escuche. Entonces, por favor, veámoslos los dos y continuamos. Inge, no sé si soy solo yo, pero no se escucha el sonido. Eso les decía, a veces el Zoom es medio raro, por eso véanlo ustedes en sus computadoras. Ah, ya, Inge, gracias. Inge, creo que tiene que ponerle compartir sonido para todos cuando le comparte la pantalla. O sea, a veces me genera un montón de problemas. No sé, ¿escuchan? Lóticas y la segunda son las aguas lénticas. ¿Sí escuchan? Sí. Bueno, espero La que primera escuchen son ahí. cuerpos de agua que están en movimiento, como los ríos, arroyos o riachuelos. Ahora, el segundo, las aguas lénticas, son masas de agua que no tienen movimiento, como pueden ser los lagos, lagunas y pantanos. Las aguas subterráneas se originan gracias al agua que se infiltra en el suelo, y una vez llega al subsuelo, pueden acumularse de distintas maneras y a distintas profundidades. Incluso puede abrirse paso entre las rocas, formando paisajes subterráneos. A esto se le conoce como acuífero, y no son pequeños que digamos, pueden almacenar mucha agua. El agua subterránea se extrae mediante pozos. Sin embargo, hay veces que estas aguas subterráneas afloran a la superficie en forma de lagos o manantiales. Cuando esto sucede, estas aguas dejan de ser subterráneas y se vuelven agua superficial. En esta última clasificación podemos encontrar a fuentes alternativas de agua, como agua de lluvia, granizos, neblinas que pueden usarse como fuente de abastecimiento de agua a nivel domiciliario. Y finalmente tenemos al agua de mar, que constituye un tipo de fuente que se ha ido utilizando en los últimos años. Esto debido al crecimiento vegetativo y al cambio climático.
Para poder utilizar este tipo de fuente se requiere de un tratamiento. Esto es representado por una gran inversión. Es por esta razón que el agua dulce es una fuente importante de abastecimiento y por lo cual debe ser cuidado por el ser humano, ya que si bien es un recurso renovable, hoy en día está empezando a escasear por la alta demanda mundial. Vamos, este otro es un poco más, es un video que se lo he hecho en una municipalidad en México para una forma explicativa acerca del uso del agua. Entonces igual les voy a poner para ver. ¡Mira! Nosotros no solo podemos obtener el agua de la lluvia, sino que debemos buscarla, tratarla y conducirla hasta nuestras casas. Bien, creo que podríamos empezar por aquí. Las fuentes de abastecimiento del agua, que pueden ser superficiales, como esta presa que capta agua de lluvia, ríos, etc. ¡Qué profundo es ese pozo! Cada vez es más complicado extraer el agua. ¡Entremos! Y las fuentes subterráneas, que son los mantos acuíferos, como este. El agua que se ha filtrado desde la superficie hasta aquí es extraída por mecanismos de bombeo hasta la superficie. Quizás sea mejor volver por donde entramos. No creo caber en los tubos de más arriba. ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! Bueno, pues esta es la caseta de cloración. Aquí se agrega esta sustancia para hacer el agua potable. El cloro elimina microorganismos que podrían ser dañinos para las personas y luego pasa por este sistema que se llama tren de válvulas. Sirve para controlar la presión del agua antes de ir a las tuberías que la llevan a las casas, porque de otra manera podría dañarse al hacer algún aumento o disminución en la presión del chorro de agua. Así que estas válvulas, carretes y otros accesorios permiten que el agua fluya constantemente al mismo tiempo que protege todo el sistema. ¡Sígueme! ¡Wow! ¡Es impresionante! Desde esa caseta el agua se envía hasta acá. A estos tanques que podemos ver por distintas partes de la ciudad se llaman tanques de regulación. Aquí se deposita y así se sabe cuánta se distribuye. Y además contribuye también a regular la presión con que circula el agua por las tuberías, o sea, por la red de distribución, que es la que lleva el agua por la ciudad hasta que llega a casa en lo que se conoce como toma domiciliaria. Ahí entonces, estos videos son súper básicos, pero contienen información bastante importante. ¿Qué me dicen ustedes acerca de especialmente lo que son las fuentes que utilizamos nosotros para abastecimiento de agua? Y según pasa el tiempo se vuelve más importante un uso responsable de estas fuentes, porque si no, para las generaciones futuras no va a existir abastecimiento suficiente. Perfecto, Glenn, sí, eso es bastante importante realmente. Como ya les he mencionado, nosotros en el Ecuador tenemos muchísima agua y eso un poco nos ha hecho irresponsables respecto al uso. Pero en otros países la cultura de proteger las fuentes de agua se ha vuelto bastante importante, en algunos casos vital, porque si no se genera esta protección hay mucho riesgo de empezar a tener desabastecimiento, ¿no? Un ejemplo clarísimo es lo que pasó en la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, en donde llegaron a un punto tan crítico que diciendo que el consumo típico de agua aquí en Ecuador por un habitante es de alrededor de entre 160 a 210 litros por habitante por día. Ya se les limitó hasta 30 o 40 litros por habitante por día. Entonces, podremos vivir con un quinto del agua que estamos utilizando, realmente se vuelve difícil. Entonces hay que tener bastante cuidado con lo que son las fuentes de agua por ahí. ¿Quién me dice algo más? A ver, Amelia Montero, ¿qué me dices tú? O sea, hay que intentar preservar también
tanto la calidad del agua en base a su uso. O sea, como que es que hoy en día como que la gente no toma conciencia y contamina y todo eso. Entonces no tenemos como que tampoco gran conocimiento y todo. Y eso también afectaría a la larga. Y además como la gente a veces hace sus casas alrededor de esto, también. ¿Inge? Sí, sí, te escucho sus casas. Ah, ya. Pensé que no. No, no sé. ¿Qué me decías de las casas? Que, o sea, por lo general a veces la gente construye sus casas cerca de fuentes de agua y eso también puede intervenir en la calidad y todo eso. Bueno, por un lado, sí. Las fuentes de agua. ¿Cuáles serían las fuentes principales que nosotros utilizamos para el agua? ¿Qué me dices? Manantiales. Aquí en el Ecuador. Ah, aquí en el Ecuador. No se me ocurre. No, no se me ocurre. Deshielos. ¿No? ¿De dónde sacamos el agua? De los deshielos, no propiamente dicho, pero sí de qué, qué se forman con los deshielos. Ríos, lagunas, de las lagunas también, por ejemplo, se Eh, utiliza bastante para la potabilización. Exacto, nuestra fuente prioritaria aquí en el Ecuador de agua viene a ser los ríos, las lagunas, que obviamente se van a formar principalmente de los deshielos de nuestras montañas. Ahora, como decía su compañera, sí puede afectar que la gente empiece a generar sus viviendas cerca de las fuentes. Caso más típico es las viviendas al lado de los ríos. Si ustedes se van a un río cualquiera en los alrededores de Quito, van a ver que normalmente están bastante poblados y es crítico que las descargas de aguas servidas que se generan en estas viviendas terminan en esos ríos. Entonces, ¿qué sucede? Se descarga directamente al río y eventualmente más adelante, aguas abajo, existe eh, captaciones de agua, existe usos que se le dan al agua y obviamente terminan o en riego o terminan en agua potable que nuevamente lo consumimos. Entonces, si nosotros contaminamos indiscriminadamente lo que es estas fuentes de agua, estamos provocando que más adelante se requiera más tratamiento para mejorar la calidad del agua o simplemente que la calidad del agua que estamos entregando a la población no es la adecuada. Y es lo que sucede, yo les mencionaba, se hacen análisis y hay coliformes fecales en un montón de muestras que se ha tomado de agua potable. Entonces, imagínense, significa o que el agua está muy contaminada respecto a lo que debería, o que nosotros no estamos haciendo un sistema de tratamiento adecuado. Entonces, se vuelve bastante complejo el análisis. Ahora, en cuanto a los otros tipos de fuentes de abastecimiento, ¿qué escucharon ustedes? ¿Qué más se puede utilizar como una fuente de abastecimiento de agua? Las aguas subterráneas, sí. Las aguas subterráneas. ¿Qué piensas de las aguas subterráneas como una fuente de abastecimiento? O sea que en el país más que todo sería bastante costoso la extracción, ¿Por pero qué? según he escuchado tenemos gran abastecimiento de aguas subterráneas en Ecuador. ¿Por qué se podría volver costoso? Yo pensaría que por la maquinaria, que no contamos con un tipo de maquinaria específicamente para eso o planificación justamente para eso. Sí, o sea, puede volverse caro. La maquinaria no es tan compleja porque los pozos tampoco tienen que ser pozos gigantescos, ¿no? Hay pozos que tal vez con 80 centímetros o 1 metro de diámetro ya sean más que suficiente para generar un sistema de captación de aguas subterráneas. Eso lo vamos a ver más adelante, tal vez yo creo que en unas 2 o 3 semanas estaremos por ese punto. Pero en esencia, sí se requiere generar este tipo de maquinaria. La hay, sí, por ejemplo, una maquinaria de ese tipo se la utilizó en el metro de Quito para generar los pilotes tipo soldado, que son los que se usaron en muchos casos para controlar que no haya derrumbes de suelos. Entonces, hay esa maquinaria, sí hay en el medio.
Lo caro es que nosotros tenemos que colocar bombas y de tamaños importantes para generar la extracción del agua, que son bombas que van a estar bajo el nivel de suelo considerables profundidades, no sé, 30, 40 metros de profundidad. Entonces, obviamente tienen que ser bombas caras. Entonces, por ahí un poco va lo caro de ese proceso. Pero la ventaja de las aguas subterráneas es que suelen ser aguas que no están muy contaminadas. Entonces, en muchos casos requieren tratamientos no tan caros, no tan detallados como el agua de un río, en donde vamos a tener en muchos casos contaminantes orgánicos, coliformes fecales, aguas hervidas, químicos, porque, vamos, ha mejorado el control, pero aquí hay muchas industrias todavía que no son industrias 100% certificadas, en las cuales nosotros nos aseguramos que la descarga que ellos hacen sea controlada. Inclusive nosotros, parecería algo que no debería ser un problema, pero si nos ponemos a analizar en cuanto a la descarga del aceite de cocina, por ejemplo. El aceite de cocina nosotros no deberíamos botarlo por el desagüe. En otros países lo botan por el desagüe por el hecho de que tratan todas las aguas servidas. Pero el aceite es un contaminante súper alto porque es muy difícil sacarlo del agua. Después necesitamos trampas de grasa para poder extraerlo. Pero aquí un gran porcentaje de la población bota el aceite de comida directamente al desagüe. Y si ustedes se ponen a analizar en gente conocida, ustedes van a encontrar que en muchos casos, capaz que hasta algunos de ustedes todavía siguen botando el aceite por el fregadero. Y eso es un contaminante muy, muy dramático. Es súper difícil sacarle del agua, se necesita hacer por lo menos 2 o 3 trampas de grasa para poder eliminarlo. Y nosotros no lo tratamos. Entonces, ¿qué sucede? El aceite va a terminar en el río. Y obviamente eso va a generar que la fuente de agua, río, se contamine y sea más difícil el tratamiento, por ende más caro para la planta de tratamiento de agua potable, o por otro lado, no se entregue un agua de buena calidad. Entonces es bastante importante eso. Entonces, claro, hablamos de agua subterránea, pero el agua subterránea puede ser una buena fuente por el hecho de que el tratamiento necesario no es tan difícil como el tratamiento de aguas superficiales. ¿Sí está claro esta parte? ¿Qué me dice? Sí, Igual, tenemos que tener en cuenta que aproximadamente el 30% de todo el agua dulce que se mantiene eh, en el planeta está como agua subterránea. Entonces, tenemos grandes acuíferos de agua subterránea y por eso en muchos países el agua subterránea sí es una fuente de abastecimiento prioritaria. Entonces, la tecnología se la puede desarrollar. Inclusive, en Holanda hay un sistema bastante interesante que se desarrolló en donde ellos generan movimiento del agua subterránea y en las zonas que tienen mucha arena, se utiliza esa arena como un filtro para el agua subterránea. Entonces, de esa manera se reducen los costos de tratamiento de manera muy, muy importante. Entonces, eso ha generado que este tipo de sistemas se vuelvan predilectos en zonas, especialmente donde hay bastante suelo arenoso. ¿Qué otro tipo de fuente de abastecimiento de agua se mencionó en el video? Las aguas lluvias. Las aguas lluvias, perfecto. ¿Qué podríamos decir de las aguas lluvias como una fuente de abastecimiento? ¿Podría ser factible o no? Sí son factibles, pero al mismo tiempo también perjudican por lo que el aire también está contaminado, también por los animales que están igual en el aire. O sea, tendría que ser también bien tratada, o por los volcanes también, por todo eso. Ya, ¿y cómo podríamos usar nosotros el agua lluvia? O sea, ¿cómo se convertiría en una fuente de abastecimiento? ¿Qué me dices? No sé si es que sería beneficioso en lugares, o sea, bien poblados por lo que hay más contaminación, sino en zonas que hayan menos personas, pienso yo que sería, no tendría idea cómo fuera.
En esencia hay dos formas de utilizar las aguas lluvias. La una es mediante captaciones para aguas lluvias, que en nuestra mente normalmente se viene como algo muy simple, ¿no? Nos imaginamos la vivienda que tiene su techito, llega el agua, cae y aquí se le almacena en un tanque. Esto sí se hace bastante, en muchos lugares se utiliza, especialmente ahora hay la tendencia de que se lleve esta agua a una cisterna y esta cisterna en muchos casos se utiliza, por ejemplo, para abastecer lo que son inodoros, para abastecer lo que es agua de riego, que son consumidores importantes. Ustedes se ponen a analizar en el riego de parques, en el riego de campos de golf, se usa una cantidad de agua impresionante. Entonces, en muchos países ya se está prohibiendo que se genere riego con agua potable. Entonces, ahí entra este tipo de captaciones de agua lluvia, en donde lo que se está motivando es que nosotros generemos espacios de acumulación de agua lluvia y después se reutilice esa agua para riego de zonas verdes. Entonces es bastante interesante. Inclusive hay un lugar, me parece que es en Estados Unidos, en donde se hizo un parque bastante grande y este parque capta las aguas lluvias de todas las zonas aledañas. O sea, no se tiene un sistema de alcantarillado en estas zonas, sino simplemente se dirigen las aguas hacia el parque. Y este parque tiene una inclinación de tal manera que todo el agua va hacia un lado del parque. Y este parque, viéndolo en corte, es más o menos así. Digamos, ¿no? Aquí está el suelo, tenemos la pendiente y en la zona baja se construyó una cisterna gigantesca en donde se acumulan todas las aguas lluvias. Y después se reutiliza para el riego de las zonas aledañas toda esta agua que va a estar en la cisterna. Entonces es un sistema bastante interesante porque nos sirve primero para evitar llevar las aguas y generar un sistema de alcantarillado pluvial y después nos permite reutilizar estas aguas en riego. Ahora en los edificios de gran altura que se están haciendo en Quito, ya estamos pasando los 25 metros, hay un edificio de 25 pisos, perdón, de 32 pisos ya se está generando un edificio y hay un proyecto de llegar a 40 pisos con otro edificio. Y aquí en Quito generaron la famosa matriz de coeficiencia en donde nosotros debemos, para poder llegar a construir esos edificios, debemos cumplir con ciertas características que se nos presentan y por un lado va enfocado a lo que es consumo eléctrico, ¿sí? Y por otro lado va enfocado a lo que es consumo de agua. Son los dos parámetros principales que nosotros debemos mejorar del edificio para poder llegar a construir en gran altura. Entonces, dentro de lo que es consumo de agua, se motiva para que en el edificio se reutilicen todas las aguas lluvias. Entonces, ¿qué se obliga? Que el edificio tenga una cisterna para aguas lluvias y ahí también se le mete aguas grises. Ojo, ¿cuáles serían las aguas grises? Pues las aguas de los lavamanos, las aguas de las duchas. Se les da un tratamiento que no es demasiado caro y se las reutiliza en los inodoros y en el riego. Entonces, es un sistema bastante interesante. Todavía hay fallas. Una de las fallas más críticas es que, por ejemplo, si ustedes hacen un edificio de 25, 30 pisos, normalmente van a construir 5, 7, 8 subsuelos. Creo que el que más profundidad va a tener va a llegar a 9 o 10 subsuelos de los que ya están aprobados. Entonces, ¿qué van a encontrar ustedes, especialmente en la zona de construcción que se está generando ahorita, que es la zona alrededor de la Carolina? ¿Qué creen que pasa cuando llegan a los 8, 9, 10 subsuelos? Se topan con agua. Se topan con niveles freáticos altos, agua subterránea. Entonces, lamentablemente, ojalá lo mejoren pronto, pero no hay nada que te diga acerca de qué hacer con esa agua. ¿Qué creen que hacen los constructores? Bombear toda esa agua ¿A permanentemente. dónde? ¿Perdón? Bombear el agua permanentemente. Ajá, perfecto. Es requerido generar un sistema de drenaje en el último subsuelo,
en donde este drenaje más o menos se generan canales y estos canales tienen un material filtrante y esto llega a pozos y esos pozos bombean el agua. ¿Y a dónde mandan el agua? El sistema de alcantarillado. Al sistema de alcantarillado, exactamente. Entonces, bueno, espero que mejoren eso, pero es una tontería desde mi punto de vista, porque nos generamos un sistema para poder reutilizar las aguas grises, el agua lluvia y que el riego y que vaya al inodoro, y de repente nos encontramos volúmenes gigantescos de agua subterránea, y esa sí que vaya directo al alcantarillado. Y ojo que esta agua subterránea tiene una calidad bastante buena. Son cositas que pasan en el medio. En serio, ojalá ya lo consideren eso dentro de las normativas, pero, pero es importante por lo menos el paso de que, claro, para uno construir edificios grandes tenga que considerar bastantes aspectos ambientales que mejoren lo que es el consumo y la generación de desechos en el edificio. Otra situación que es crítica y que no sé qué va a pasar es que también eso puede conllevar al colapso de alcantarillado, ¿no? El ejemplo más claro lo tenemos en la plataforma gubernamental. No sé si recuerdan, pero el día de inauguración, como maldición divina, les cayó un aguacero y se inundó totalmente la plataforma. ¿Pero por qué se inundó la plataforma? Porque el sistema de alcantarillado en la vía lateral colapsó. Obviamente ahí hay una falla técnica, porque si yo estoy descargando a una calle pequeña, no al colector del Amazonas, que es un colector bien grande, hay un riesgo alto de que si yo meto un edificio de me parece que tienes, ¿cuántos? 100.000 metros, 150.000 metros cuadrados o algo por el estilo, donde va a haber un montón de personas trabajando, probablemente le colapse el alcantarillado de la calle pequeña y en esencia eso pasó. Entonces hay que tener mucho cuidado que también estos edificios de gran altura no generen colapso en los alcantarillados de las vías, porque probablemente no estén preparados. El plan de desarrollo de Quito iba enfocado a que la 10 de agosto sea la zona de crecimiento en altura. Entonces probablemente la 10 de agosto sí está preparado para un crecimiento de altura, pero ustedes no ven ni un edificio realmente alto en la zona de la 10 de agosto. ¿Cuál era el plan de Quito? Que se generen edificios muy altos, con pocos parqueaderos, para que los usuarios sean de clase media, en donde no necesiten un vehículo para movilizarse. Entonces, mejorar el transporte público para que la gente vaya a vivir en edificios altos y no use mucho el vehículo. ¿Qué sucedió? Cambió, se desarrolló más bien en la zona de la Carolina a edificios de gran altura para clase media alta o alta, en donde van a necesitar 2 parqueaderos, por lo menos por cada departamento. Entonces el cambio fue total. Habría que ver si es que el servicio de alcantarillado es el suficiente para abastecer el crecimiento que se está dando. ¿Qué más me dicen respecto a las fuentes? Hay una o dos que son importantes que no me han mencionado. ¿Perdón? Era del primer video que hablaba de las lenticas y loticas, creo. Sí, pero en esencia, las lóticas ya son los ríos que hemos visto, las lenticas, las lagunas que también las mencionamos. Pero ¿qué más? Una fuente que se está volviendo bastante importante en algunos casos. ¿Qué me dice? ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? Creo que era el agua de mar. Exacto, el agua de mar. ¿Qué sucede con el agua de mar como fuente de abastecimiento? Es muy carísimo el proceso de hacerle de sal a dulce, es full caro el proceso. Exacto, es carísimo. Es carísimo especialmente porque nosotros necesitamos para tratarla
un sistema de ósmosis inversa, en donde ya deben haberlo visto, ¿no es cierto? Pero la ósmosis inversa es un sistema que se vuelve caro porque necesitamos bombas que generen una presión muy alta y filtros demasiado pequeñitos, o sea, filtros en donde tenemos una especie de lanas que funcionan como los filtros. Entonces, ¿qué sucede? Se mete o se inyecta agua a presión en esos filtros y esas pequeñas lanas hacen que la sal se quede acumulada. Entonces, de esa manera se genera, así a grosso modo, el tratamiento de este tipo de aguas. Pero ¿qué sucede? Es caro porque consume bastante energía, porque las bombas tienen que ser bombas de gran tamaño y porque los filtros también son especializados, son filtros muy, muy caros y filtros que normalmente los toca cambiar con una periodicidad un poco más alta de lo normal. Aparte, el mantenimiento en una planta de tratamiento de agua de mar es muy caro por el hecho de que el agua es muy corrosiva. Entonces empieza a generar daños importantes en los sistemas de bombeo, en los conductos, en un montón de elementos dentro de la central. Les pongo un ejemplo. En Australia, en una ciudad se generó una planta de tratamiento de agua de mar que abastecía más o menos a 150,000 a 200,000 personas y costó 2.500 millones. Entonces, realmente es bastante caro. Pero hay la situación que también es real. Conforme se empiece a masificar su uso, se va a reducir el costo. Tal cual como lo que sucedió con lo que es la generación de energía solar o fotovoltaica. Antes era carísimo, un panel de energía solar costaba algunos miles de dólares. Y de repente se empezó a masificar su uso, ingresó la China y la China empezó a producir los paneles en masa y el precio se fue, yo diría, por lo menos 8 veces más abajo. Entonces, la idea es que ahora está pasando algo, no es tan rápido, pero la ósmosis inversa está volviéndose más barata. Entonces, a futuro podría ser una opción interesante y realmente podría acabar con un montón de los problemas que se generan de abastecimiento de agua, ¿no? Entonces, el agua marina sí es una fuente que nosotros podemos usarla como abastecimiento de agua. Todavía es cara, pero está ahí. Y realmente con el tratamiento que se le da, el agua queda totalmente pura. Entonces es una ventaja bastante importante. Entonces, ¿alguna duda, algún comentario o algo más que quieran decir? Bueno, vamos a quedar ahí por hoy. Continuaremos con ustedes el día martes. No se olviden, les pedí los grupos de trabajo, o ustedes ya me los dieron. Ya le envié los grupos de trabajo. Ahí ya, chévere, entonces. Listo, entonces, un buen fin de semana a todos y nos estaríamos viendo el martes. Luego, Inge. Inge. ¿Sí? Luego, Inge. Luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Luego, ¿alguien me estaba diciendo algo? Inge, Ajá. una consulta. Es que como yo no asistí el martes, no sé en qué grupo puedo estar, porque no me han dicho nada. Conversa con el representante, no me acuerdo quién es el representante. ¿Quién es? Alguien le nombraron, pero no me acuerdo. Ya voy a averiguar. Pregúntales de ahí, vete y ponte en un grupo, no hay lío. Ya, Inge, Ya, gracias. Fernanda, ya nos vemos.